Una vez más les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique, esta vez con la parte 3 de la unidad 1 del legado griego y romano, cuya objetivo de esta clase es comparar las características de la civilización romana y de la griega, ¿ya? Y vamos a partir justamente hablando de que hay dos penínsulas para acordarnos, la península itálica que es de los romanos, que parece una bota, y la que está a su lado, la península itálica, perdón, de la península balcánica, que serían de los griegos, ya, esa sería la primera diferencia. Ambos, como semejanza, están bañados por el mar Mediterráneo, que es este mar que está aquí, pero la diferencia son que son dos penínsulas distintas, esa es la primera diferencia. ¿Ya? Pero lo importante es ver que el mar Mediterráneo tuvo un papel importante en el desarrollo de las antiguas culturas, tanto griega y romana, pues permitió conectar a Asia, África y Europa. Además que tiene un clima templado, apropiado para la agricultura, lo que convirtió en un lugar atractivo para vivir. ¿Por qué hubo ciudades aquí? Porque el clima de acá es un clima mediterráneo, es un clima templado. ¿Ya? Se le llama clima mediterráneo porque justamente está bañado por el mar Mediterráneo. Pero es un clima templado, así como es Santiago de Chile, por ejemplo, donde están bien marcadas las estaciones de verano, de invierno, de otoño y de primavera. ¿Ya? Y segundo, que eso permitió, obviamente, ese clima, la agricultura y permitió conectarse vía marítima con África, con Asia y obviamente con Europa. Muy bien, entonces el mar Mediterráneo es un mar que vemos aquí, ¿cierto? Que es muy importante eh, para, para todo el desarrollo que hubo en esta zona, rodeado de muchas islas y de muchas montañas. El mar Mediterráneo no es ni siquiera un solo mar, es un complejo de mares, y estos mares están partidos por islas interrumpidas por penínsulas. Su vida está ligada a la tierra. Puede que submarinos se vuelvan campesinos según las estaciones, es un mar de olivos y viñas, pero también de embarcaciones y comercio. La historia de este mar no puede separarse de la tierra. Está muy relacionado. Por tanto, también hay que creer que había montañas, ¿cierto? Y esto que haya montañas generó que normalmente los tanto griegos como romanos tendieran a irse más a la parte del mar y que se generaran las famosas ciudades-estado, ¿cierto? Que eran ciudades independientes y que el comercio sea más que todo marítimo como tal, ¿ya? En el caso de los romanos, eso fue el caso de los griegos, ¿cierto? Que su zona montañosa hizo que los griegos tiraran más para el mar y que se vuelvan mejores navegantes y que se formaran ciudades-estados entre montaña y montaña, o sea, la montaña los separaba. En el caso de los romanos, tenemos el río Tíber y los montes Apeninos que atraviesan la península itálica, entonces dando origen a valles en los que se puede desarrollar la agricultura. ¿Cierto? El río Tíber, si es que no sé si lo podemos ver acá, que está aquí, el río Tíber, que está acá, no se nota mucho, eh, justamente es una zona de valle, por eso que acá nació el Roma, y obviamente es un sector en el cual hubo mayor agricultura. Y obviamente esta zona hace de que más tiraran para el mar también, porque ahí hay los Alpes como tal. Por lo tanto, es una zona muy montañosa como tal, al igual que fue en Grecia, zonas que era más difícil poder conectarse entre todos, sino más tirando para el mar como tal. Muy bien, dicho eso, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de los romanos, que a diferencia de los griegos, los romanos crecieron más en territorio, ya, y ahí está separado. Cuando era la etapa de la monarquía, etapa de los reyes, que fue la primera etapa, es muy poco lo que se abarcó comparado a la época de la república, ¿cierto? Que se abarcó mucho más, y el imperio aún más, mucho más, se abarcó, pues están los colores. Rojo, monarquía. Después a eso se le agregó la parte verde, que sería la etapa de la república, y el imperio que llegó hasta Inglaterra, por ejemplo, todo este sector, ¿ya? Las actividades económicas son muy parecidas, ¿ya? Actividades que se realizaron para obtener productos que se permitían satisfacer las necesidades, entre ellas tenemos, por ejemplo, las que se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, al comercio, ¿ya? Y se relacionan con recursos que brindaban la naturaleza como la fruta, verdura, animales, minerales, etcétera, ¿ya? Eh, Hubo mucho intercambio entre los pueblos justamente por estas actividades como tal.
¿ya? Y ahí vemos justamente estos famosos caminos que hicieron los griegos, por ejemplo, que eran de viajar para acá, para allá, sobre todo la zona marítima y obviamente la zona terrestre, que hicieron justamente las transacciones para hacer trueque de oro, de plata, de cobre, tejidos, metales, etcétera, etcétera, debido a que justamente los sectores eran muy montañosos y más que todo esto se hacía a nivel marítimo. Ya, ahí vemos, por ejemplo, que en verano los romanos cosechaban los productos agrícolas, ¿cierto? En su tierra se producían, por ejemplo, legumbres, higos, ciruelas, granadas y uvas, ¿cierto? Y en invierno trabajaban en el hogar donde curtían el cuero y se fabricaban herramientas y cestas, ¿cierto? Era, obviamente, como está marcado mucho las estaciones, obviamente cambiaban de actividad según la estación, ¿ya? Obviamente, si los niños acá griegos están en el colegio y acá les preguntan qué necesidades están tratando de satisfacer, que sería la educación. Aquí la agricultura, obviamente la comida. Aquí estos acueductos, obviamente. Y acá estos caminos tienen que justamente satisfacer también lo que es el agua y lo que es acceso a las ciudades más rápidamente. Y acá el comercio, justamente. Ya, entonces acá podemos ver, por ejemplo, los alimentos de los griegos y romanos, que son todos los que están aquí. La vestimenta. Los hombres griegos llevaban una túnica que podían ser larga o corta, como vemos el caso de acá. Está sujeta en uno o dos hombros con un nudo o un alfiler metálico. Además, solían usar un cinturón de cuero, como se puede apreciar acá, y una manta corta y gruesa en un manto de lana sobre sus hombros, que era para el frío, ¿cierto? Las mujeres usaban un vestido de lana, ¿ya? Que afirmaba con alfileres de metal también, y sobre sus hombros llevaban un manto también, ¿ya? En el caso de los hombres romanos, llevaban una túnica corta sobre la cual se ponían distintos elementos que dependían de la situación social. Obviamente, mientras más elementos, más ornamentos tenían, era porque tenía más dinero. Las mujeres llevaban una túnica interior sobre el cual llevaban un vestido sujeto por un cinturón y unos broches. Para salir de casa se envolvían en la palla, ¿ya? Un manto que podía taparla desde la cabeza, pero con el rostro descubierto, ¿ya? Y obviamente su medio de transporte de los griegos era sobre todo la zona marítima, como podemos ahí apreciar, y de los romanos va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Si se dan cuenta, todas estas calzadas, estos son caminos que existían de los romanos, por eso es que siempre se decía que todos los caminos conducen a Roma, porque era cierto, todos los caminos, tanto marítimos como los caminos que se hacían en la tierra, eran caminos de piedra, pero todos se conectaban y todos llegaban a Roma, que son las famosas calzadas. Acá vemos una mujer romana haciendo telares, un médico griego, soldado romano, una filósofa griega, ¿cierto? Todo de actividades que se realizaban en la época o oficios que se realizaban en la época, ¿ya? Bueno, el teatro ya sabemos que era esto que parecía como un círculo, acá está derribado, no se ve, ¿cierto? Acá era como un medio parecido a un edificio en el cual actuaban los actores y acá la gente miraba la actuación, ¿cierto? Los romanos construyeron acueductos, ¿cierto? Para llevar el agua. ¿Ya? El ágora, obviamente, era un mercado permanente en el centro, en la ciudad, como una plaza donde todo se hacía. El teatro, que ya lo hablamos, y el Acrópolis, obviamente, la zona más alta de la ciudad donde, obviamente, estaba el templo, ¿cierto? Para honrar a los dioses. Entonces, la tarea que tenían que hacer ustedes justamente está relacionado entre estas ciudades que siempre están de esta manera, están como una muralla, murallado, ya, porque si venían los otros pueblos, ellos podían correr hacia la muralla, cerrar acá el portón, están protegidos, ¿cierto? Y la pregunta que se le hacía acá era justamente, ¿qué son estas cosas de aquí? Por eso la pregunta de aquí decía, identifica con letra correspondiente a la ubicación del ágora, el teatro y la acrópolis. Entonces, acá está el ágora, el teatro y la acrópolis. A, B, C. La idea es que ustedes puedan decir dónde está, cuál es A, cuál es B, cuál es C. Ahí y marcar. Lo siguiente, describe los campos de cultivo y la vivienda de las ciudades griegas.
Entonces, campo de cultivo de las ciudades griegas, obviamente, lo pueden ver aquí, ¿cierto? O si no, también se puede observar, por ejemplo, acá, ¿cierto? Muy bien. Y por último, dice, ¿existe algún parecido en el ágora de las ciudades actuales? Fundamenta tu pregunta. La respuesta, perdón. Obviamente, ¿cierto? Porque las ciudades actuales también tienen plazas y todo pasa en las plazas, obviamente, hasta el día de hoy. Y eso desde la época de los griegos y los romanos. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las ciudades griegas y la ciudad actual? Entonces ahí es donde hacemos este diálogo entre ustedes, que hicimos en la clase, y podría hacer esta diferencia entre lo que eran las ciudades actuales y las ciudades actuales, como es Iquique, por ejemplo, de las ciudades griegas. Y esa fue la clase de hoy día. Obviamente se extendió más esta clase en la forma presencial, en forma sincrónica, porque como ya le he estado repitiendo, se está dando más preferencia a la parte sincrónica por tema también logístico, tema de tiempos, y obviamente porque en la clase uno puede interactuar y puede sacar más dudas y una forma de incentivar al trabajo juntos, donde se puede explicar como una clase real. Cambio esto, por si acaso no se haya podido entrar, sepan de qué se trató la clase. Como tal. Muy bien, cualquier consulta igual lo pueden hacer a mi WhatsApp, ya saben cuál es, 9760-29784. Que tengan cuidado mucho y hasta la siguiente clase.